vamos a trabajar lo que viene a ser la asignatura de ecología, ¿no? Bueno, si lo enmarcamos un poco, esto lo hemos trabajado en ciencia y ambiente o ciencia y tecnología también en el colegio, donde se tiene que tomar en cuenta las ciencias naturales, ¿no? También vamos a hablar parte de lo que es la biología, parte de lo que es la química, parte de la física también, ¿ya? Entonces, es una asignatura que a ustedes le tiene que importar bastante porque de acuerdo a lo que vamos a ir desarrollando, se van a dar cuenta que está inmerso en todas las especialidades y también inmerso al tema de la salud, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta más que nadie que nuestra vida tiene que estar sostenible, tiene que ser sustentable en el tiempo, ¿no? Porque este tema de la pandemia nos ha hecho ver muchas realidades. Entonces, quien te enseña un poco cómo se genera un equilibrio en nuestras vidas, viene a ser, en este caso, esta asignatura, ¿ya? Entonces, quien les habla, soy el profesor Alberto Santibáñez, Nájera, un poquito para que me conozcan. Primero he enseñado lo que es, o estudiado lo que viene a ser la pedagogía, en lo que vendría a ser biología y química, en nuestra prestigiosa universidad. Luego también hice un diplomado en educación ambiental, ya. Hice la maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible en la Facultad de Ingeniería Forestal y en la actualidad soy también, en mi segunda carrera soy abogado, ya todo lo que corresponde a delitos ambientales y lo que vendría a ser también temas de sucesiones y de familia, ya. Entonces hay mucho por qué compartir con ustedes. Lo que sí me gustaría bastante es que cuando tienen alguna información eh, o me quieren hacer alguna pregunta, siempre con respeto y así podernos entender, ¿no? Siempre es bueno, en este caso, que pues nuestra clase se haga didáctica. Entonces yo lo que hago es interactuar con ustedes, mencionarles, ojo, lo que viene en exámenes. Tengo ya más o menos 16 años trabajando en el centro preuniversitario, un poco más todavía. Ya soy también docente que formulo preguntas para exámenes de admisión. Entonces, tenemos ahí algo mucho que compartir con ustedes, ¿no? Ya, entonces, con esas indicaciones vamos a iniciar nuestra semana uno, ya, nuestra semana uno. Con confianza me dicen si es que en algún momento se va el audio o no se nota la diapositiva o no está pasando la diapositiva, ya, para que yo también pueda conocer cómo está llegando hacia ustedes, en este caso, el material, ¿no? Y cualquier tema también que quieran investigar o temas adicionales, se les puede apoyar, en este caso, cuestión de ponernos de acuerdo. Supongo que tienen alguna delegada o delegado en el salón para ir compartiendo material también, ¿ya? Para ir afianzando más que nada su aprendizaje, ¿no? El objetivo es que ustedes puedan lograr ingresar, ¿ya? Y no solamente ingresar, sino que puedan, en este caso, practicar la ecología en su vida, ¿no? Ya sea profesional, sea familiar y etcétera, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar, les voy a compartir el material, ya, a ver. Listo. ¿Me informan, por favor? ¿Se nota en la diapositiva? Sí, profesor, se observa la diapositiva. Listo. Ya, gracias. Muy bien, entonces todo inicia, toda esta ciencia, ¿no? En cierta forma, inicia por, diríamos, toda una investigación que se hizo a lo que viene a ser nuestro medio, nuestro entorno. Ya, vamos a hablar de un personaje muy controversial dentro de lo que vendría a ser la ecología, ¿no? Tenemos una fecha promedio y tenemos, diríamos, al que acuñó el término ecología. ¿Alguien sabe?
¿Alguno de ustedes sabe quién habló acerca de la ecología? Ernest Bueno, Haeckel. correcto, ¿no? Estamos hablando del biólogo, ecólogo y sobre todo también ambientalista llamado Ernest Haeckel. Haeckel ha contribuido bastante a la ecología y a la biología, ¿ya? También lo vamos a nombrar, por ejemplo, cuando hagamos reinos de los seres vivos, por ejemplo, ¿no? También vamos a nombrarlo en relaciones en el ecosistema, en flujo de materia. Genera contribuciones Haeckel a lo que vendría a ser esta asignatura y sobre todo al término, ¿no? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes sabe qué significa la palabra ecología como término? ¿Qué sabemos sobre la ecología? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Jóvenes, ¿me escuchan? Yo sí te escucho, profesor. Buenos días. Ya, bueno, vamos a entonces, como les decía, ¿no? Yo quiero interactuar con ustedes para agarrar confianza y también para que podamos desarrollar la asignatura de la mejor manera, ¿no? Porque si yo hablo, al final yo me voy a sacar 20 en el examen, pero es que yo no me tengo que sacar 20, el que se tienen que sacar 20 son ustedes, ¿no? Ya, entonces, les estaba preguntando, el término ecología, ¿qué estudia? Sé que es algo sencillo, pero quiero que lo mencionen. ¿Qué estudia la ecología? ¿O qué significa ecología? El estudio de los seres vivos. Ya, ese es ¿Qué estudia un una- ser vivo con relación a su medio ambiente? ya está mejorando, está mejorando. ¿Qué más? Es el estudio del ambiente de los seres vivos. Ya, muy bien. Lo que acaban de participar tienen mucha razón, ¿ya? Vamos pero al término. Sabemos que la ecología deriva de dos voces, ¿no? Oikos y logos. Oikos, que es eco, ya sabemos, creo que es casa, ¿no? Logos, estudio, ya tratado, ¿no? Eh, entonces, como que nosotros nos enfocaríamos a un estudio de la casa. Directamente se está refiriendo a toda la composición que hay en un espacio determinado, en una casa, en un hábitat, como le podríamos denominar si hablamos de algo más específico, ¿no? Y por qué no, si generamos algo más complejo, diríamos de nuestro planeta Tierra, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nace el término? En esos tiempos ya existía esta ciencia llamada economía, ¿ya? Ya la economía estaba, ¿no? Desarrollándose. Y bueno, la economía, como ustedes saben, tiene dos términos también, oikos y nomos, que hablaban más de un tema administrativo, ¿no? Un tema más organizativo. Y la economía tenía otras funciones, pero, o sea, lo habían enfocado de otra manera, ¿no? De otra manera. Lo habían visto un poco más dinerario, capitalista, un tema más de cubrir necesidades, ¿no? Si, por ejemplo, habría que utilizar recursos naturales, pues estos tendrían un objetivo, generar, diríamos, el tema dinerario, pero a costa de la naturaleza, a costa de la degradación o de la explotación, ¿no? Y a las finales, pues el espacio físico terminaba totalmente dañado. Como que la economía tuvo otro enfoque diferente, ¿no? Le importaba más, ya les dije, el dinero, el capital, utilizaban, por ejemplo, tecnologías las mejores, pero no las adecuadas. Eso es muy diferente, ¿ya? Era un tema de consumo lineal, donde a nivel de la economía se generaban residuos.
y estos residuos eran eliminados al entorno, ¿ve? Como que no estaba haciendo una buena administración, diríamos, la economía. Entonces Haeckel se da cuenta de esto y dice, vamos a cambiar esa mentalidad, ¿no? Vamos a cambiar la mentalidad de lo que viene a ser la economía, ¿ya? Y, por ejemplo, él menciona, ¿no? Si para la economía lo importante era la moneda, para nosotros lo importante va a ser la energía, que es un tema que lo vamos a tocar en ecología porque vamos a hablar de flujo de materia y energía, ¿ya? Y que con este flujo de materia ya nosotros podemos generar alimento para todos los seres vivos. Y este alimento va a generar energías. Y por eso que se habla que la energía es convertible, ¿no? Interconvertible, también le dicen otros, ¿ya? Entonces, ya lo vamos a ver eso en la termodinámica y también lo vamos a estudiar en base a leyes, ¿no? Pero lo de bueno es que yo en la clase que le estoy explicando ya estoy haciendo temas de la práctica, por si acaso. Así es que hay que tomar en cuenta algunas cosas. Y yo les voy a resaltar de todas maneras cuando llegamos a esa parte, pero les voy a hablar sobre el material práctico y también sobre la parte teórica. Bueno, entonces, como les decía, otra forma de enfoque de la ecología. Si la economía era un tema lineal porque terminaba en residuo, la ecología ya lo enfocaba un poco más circular. ¿Por qué? Porque decía, ese residuo todavía no se puede desechar, se puede volver a utilizar, se puede reciclar, ¿no? Entonces ahí hablamos de Rs, que son muy importantes para el cuidado del ambiente, ¿no? Donde ya nos enseñan como dice, a transformar nuevamente la materia prima y devolverlo para su próxima transformación. ¿Ya? Fíjate cómo cambiaba el enfoque, ¿no? Entre la economía y la ecología. Si el capital para la economía era un tema económico, para la ecología es un capital natural, ¿no? El natural. Entonces vemos de que nosotros también podemos generar beneficios, crecimiento, desarrollo en nuestras localidades a costa del medio, pero sin dañarlo, ¿no? Sin dañarlo. Ustedes van a escuchar bastante, si les gusta investigar, el biocomercio. El biocomercio lo había desarrollado Antonio Brac, nuestro primer ministro del Ambiente, ¿no? Él determinaba que no solamente la minería genera ingreso, sino también la naturaleza, pero es que se vuelva una naturaleza equilibrada, ¿no? Equilibrada, donde podemos sacar beneficios también de nuestra diversidad sin llegar a generar cambios drásticos, ¿no? Entonces desarrolló el biocomercio, de acuerdo a los recursos que hay en cada lugar, diríamos, de nuestro país, ¿no? Bueno, la economía, por ejemplo, hablaba de, como ya les he mencionado, de una tecnología alta, ¿no? Pero la ecología quería una tecnología adecuada, ¿no? Una tecnología adecuada, por ejemplo. Si nosotros vemos que queremos llevar energía eléctrica de un lugar a otro, pues mi finalidad como ingeniero civil, como diríamos ingeniero forestal, etcétera, no es solamente satisfacer la necesidad del pueblo, sino que necesitamos ver que esa energía, esos postes de alta tensión, no afecten a la diversidad biológica. ¿Ve? Muchísimas veces pasan por humedales, lagunas y generan cambios drásticos y totalmente dañinos, donde se empiezan a extinguir especies. Entonces, no es solamente la alta tecnología, sino es la tecnología adecuada y viendo un poco la diversidad, ¿no? Y bueno, en el futuro, la economía pues generaba extracción, generaba degradación. En cambio, la ecología genera más lo que vendría a ser sostenibilidad, estabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, son temas muy importantes porque ahora nos hemos dado cuenta de que pues muchos espacios naturales ya están siendo dañados, en algunos ya han quedado totalmente deteriorados a costa de comportamientos humanos que no han sido favorables, ¿no? No han sido favorables. Y eso nos ha ayudado ya desde el 2000 más o menos 8, que hemos tenido un Ministerio del Ambiente para generar normas ambientales que regulen, que controlen todo ese tipo de, diríamos, de acciones que se desarrollaban por un tema como dice, de consumo, ¿no?
Bueno, entonces les he contado breve nomás un tema de cómo se ha enfocado la economía y cómo se ha enfocado la ecología. Ahora en la actualidad ya son amigos. Hay una economía ecológica. Por eso que también hay una facultad de economía que les enseña también ecología, ¿no? Y ustedes lo toman como una asignatura más dentro de sus facultades, ¿ya? Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco sobre, ya vamos a generar algo algo conciso, algo que nos ayude a entender. Y como alguien de ustedes participó, ¿no? La ecología va a estudiar a los seres vivos, dijeron alguien. Pero no solamente a los seres vivos, sino va a estudiar a todo el medio que lo rodea a ese ser vivo, incorporando ya todos sus factores que van a interactuar con este, ¿no? Entonces, de ahí nacieron dos términos que pueden ustedes anotarlo. Uno es la ecología estudia el ambiente en el hogar, y otro es que la ecología estudia la vida en casa. Si nosotros hacemos una relación de estos dos términos, nos sale uno general, y eso también me gustaría que lo anoten. Que la ecología estudia, bueno, es el estudio del ambiente y la vida en casa. Ese es digamos, como algo ya más concreto, ¿no? La ecología es el estudio del ambiente y la vida en casa, ¿ya? Bueno, hay muchos ecologistas dentro de la asignatura. Cada tema, diríamos, por no decirlo así, ya cada espacio dentro de lo que viene a ser el objeto de estudio de la ecología tiene alguien que nos ha contribuido en algo, ¿no? Entonces yo voy a ir nombrándoles poco a poco también ecólogos y así nos vamos a ir afianzando en qué han mencionado de esto, ¿ya? Bueno, entonces, enfocándonos al estudio del ambiente y la vida en casa, es bueno que ustedes sepan que la ecología se divide en dos partes principales, que ya ustedes también después me han ido mencionando. Ya, uno es los seres vivos, ya, y otro viene a ser el medio donde se encuentran. Ya, pero ahora le vamos a poner términos ecológicos, ¿ya? Vamos a hablar de terminaciones ecológicas. ¿Cómo lo vamos a denominar, si alguien sabe, a los seres vivos que hay en un espacio determinado? A todos los seres vivos que hay. Voy a pasar una diapositiva para que de todas maneras nos ayude a... ¿Cómo lo denominamos a todos los seres vivos que hay? Biocenosis. Muy bien. Es un término ecológico, ya que es, diríamos, nos enfoca un poco la diversidad que va a haber en un espacio, pero determinado, ¿ah? Esto nos indica que la selva tiene su biocenosis, ¿no? La costa también va a tener su biocenosis. La parte andina también tiene su biocenosis, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus factores, ya vamos a encontrar variedades de seres vivos, ¿no? Ya, pero eso antiguamente le llamaban como los factores bióticos. Eso lo habrás estudiado también en biología, también lo denominan así, ¿no? Los factores bióticos le dicen así. Ahora, ¿y a qué se denomina los factores abióticos? ¿Alguien me puede decir? Abióticos. Biótopo. Puede ser, ¿qué más? ¿Qué nos indica los factores abióticos? Los factores ambientales. Muy bien, esa es la palabra, ¿no? Así como los seres vivos viene a ser la biocenosis, los factores abióticos se denominan factores ambientales, ¿ya? ¿Qué son los factores ambientales? Son los factores que nos van a ayudar a que ese ser vivo se pueda adaptar, nos van a ayudar a que ese ser vivo pueda desarrollarse, nos van a ayudar a que ese ser vivo, diríamos, se pueda o pueda encontrar condiciones físicas, químicas, biológicas para poder generar su familia, ¿entienden?
Entonces les menciono algo. A ver, es como que serían los materiales que hay en nuestra casa y que son de mucha importancia, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros para desarrollarnos, para vivir? ¿Mm? ¿Qué necesitamos? Que sea abiótico, abiótico, ¿ah? ¿Alguien me puede indicar? El agua, la luz. Ya, todo en conjunto. A ver, ya, muy bien. Agua, luz, ¿qué más? Comida también. Ya. eh, ¿Qué más? Necesidades básicas, sobre todo. Ya, claro. Entonces, como estamos hablando de temas abióticos o factores ambientales, ya lo han dicho ustedes, es muy importante tener agua. Ya, ahí va la importancia de lo que es el agua, ¿no? Y fíjense que ustedes conocen alguna especialidad en el cual se encargan propiamente del agua. Ya, fíjense que eh, de acá a unos cuantos añitos, de repente no muchos, va a haber una nueva universidad, se está generando aquí en nuestro Valle del Mantaro, ¿ya? Y va a ser una universidad que va a tener puras especialidades de medio ambiente nada más. Por ejemplo, va a haber la ingeniería del agua, ¿ve? Eh, Vamos a tener la ingeniería del desarrollo sostenible, ¿ya? Todo esto. Entonces vamos a ver que el agua es muy importante. Por algo, nosotros a veces tenemos un día del agua. ¿Alguien me puede decir qué día es el día del agua? 22 de marzo. 23. 22, Ah, 22, ¿no? 22. Ya, muy bien. Ya. Entonces también hay, por ejemplo, algo indispensable para nosotros, aparte del agua, puede ser también el aire, ¿no? El aire, ¿ya? Con toda su estructura y composición, que vamos a ver en cierta forma o vamos a estudiar en base a nuestra atmósfera, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar también de lo que es el suelo, ¿no? El suelo, que es un ecosistema particular porque tiende a generar todo lo que hay en el medio, ¿no? Tiene sus gases, sus propios seres vivos y todo, ¿ya? También podemos hablar de la roca, ¿no? La roca, que es de la roca, la consecuencia es la formación del suelo, por ejemplo. Ya también podemos hablar de la luz, ¿no? De la luz, ¿ve? Entonces, por ejemplo, investigando un poco, el universo, el Big Bang, se ha generado, eh, diríamos, a partir de un ílem, ¿no? Eso ya sabemos, que lo vamos a estudiar también ahora en esta semana, pero eh, todo este Big Bang se ha dado en la oscuridad, porque en ese momento todavía no se había generado la luz, ¿no? Y esto nos dice un personaje llamado Stephen Hawking, por ejemplo, ¿ya? Y cómo es que se ha ido desarrollando toda esa unión de partículas subatómicas para generar materia y de esta materia generar los cuerpos celestes, muchos con luz propia y sin luz propia, ¿no? Pero la luz toma parte desde la creación de nuestro universo hasta la importancia fotosintética que desarrolla la diversidad biológica. Si no hay productores, no hay consumidores, y así, esto es toda una cadena. Entonces la luz también es algo importante. El calor, todo ser vivo necesita calor para moverse. Si no hay calor no se va a mover, por ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Podemos hablar también del clima, ¿no? El clima que en cierta manera va a depender de lo que vendría a ser, en este caso,
los elementos meteorológicos que se van a trabajar, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es básico, es esencial, porque según todos estos factores que he ido mencionando, ese ser vivo encuentra un lugar para desarrollarse, ¿ya? Y eso nosotros le llamamos factores ambientales. Ahora, ya por ahí alguien lo ha mencionado, el espacio físico, donde yo encuentro a la biocenosis y yo encuentro a los factores ambientales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese espacio físico? Ya lo dijo alguien hace un momento. El biotopo, profesor. Muy bien, claro, por supuesto, se denomina biotopo. ¿Ya? Entonces el espacio físico o el entorno físico donde se encuentra un ser vivo, ¿ya? Desarrollándose, ¿no? En este caso, se va a denominar biotopo. Entonces, de ahí sale la definición, el objeto de estudio de la ecología, que es bien sencillo, ¿no? Nos dice que estudia la ecología, la relación, otros le ponen la palabra interrelación, ¿no? La relación entre la biocenosis y sus factores ambientales en un determinado biotopo. En un determinado biotopo. Ya, eso también pueden anotar, o si ya conocen, bueno, estamos recordando. Ya, y eso es muy importante porque más, en todos los temas que vamos a enfocar, por ejemplo, si yo les voy a hablar de agua, no les voy a hablar solamente de las propiedades físicas, químicas, sino que tenemos que llegar a una interacción. ¿Para qué nos sirve el agua? ¿No? O para qué es, qué importancia le damos al agua para los seres vivos, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ahí estamos aplicando ecología, ¿ya? Entonces, eso es interesante, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos dice la diapositiva. Por ejemplo, si leemos ahí, nos dice la interacción de los organismos tanto como el mundo físico como con los miembros de su misma especie. De todas maneras, va a haber una interacción entre nosotros como familia y con las demás especies, ¿no? Ya de repente tienes en casa una mascota y ya tienes ahí una relación con otra especie diferente, ya, pero si hablamos ya de un biotopo más completo, entonces hay toda una interacción de productores, consumidores, ¿no? De cadenas tróficas. Bueno, seguimos. Entonces, eso vendría a ser la ecología, espero que se haya entendido, ya, y ahora vamos a ver que la ecología se sigue subdividiendo. Ya se va a hablar de ramas de la ecología, pero que nos enfoca bastante lo que es una ecología más individual, una ecología más poblacional y una ecología más comunitaria, ¿no? Y vamos a ver su importancia también. Entonces ahí vemos en la diapositiva que nos vienen las ramas de la ecología, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de estas ramas, es más probable que también lo tienen en sus materiales, ¿ya? Y cuando hablamos de una ecología individual, nos estamos refiriendo a lo que vendría a ser una autoecología, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos, profesor, en la autoecología? A ver, vamos un poco a dar lectura. Dice, se estudia las adaptaciones de las especies individuales a su ambiente y las relaciones que mantiene con este. Entonces, en este caso, para ver esta relación que mantiene el ser vivo con el medio, tenemos que ver un poco su comportamiento desde su creación de este ser vivo, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el comportamiento? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? El comportamiento de un ser vivo. Claro, muy bien, ¿no? Eso, si no saben los demás, también lo anotamos, ¿ya? La ciencia que estudia el comportamiento de un ser vivo se llama la etología. Ya, la etología, ¿no? Entonces, bueno, acá hay mucho que hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ejemplito estudiando la autoecología, inmerso en la etología, por ejemplo, de una vicuña que vemos al costado, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, a ver, primero, ¿dónde se ha adaptado la vicuña? ¿Cuál es su hábitat? En la tierra. Ya, puede ser, ¿no? Puede ser, profesor.
como alguien nos decía, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra vicuñita, hablamos de los Altos Andes, hablamos de la Puna, por ejemplo, ¿no? Ya. A ver, ¿qué clima tiene la Puna? Un clima frío seco, profesor. Ya, hay climas gélidos, frígidos de Puna, climas gélidos de nieve, ¿no? Muy bien, y en este caso seco, como dice su compañero. Correcto, ¿no? Y ya, ahora, por ejemplo, tenemos que ver a cuánto de altitud se encuentra la Puna. En altitud. ¿Cómo cuánto? Más de 4.500. Ya, de acuerdo a las ecorregiones de Antonio Brac, profesor, la Puna ya se considera de 3.800 a más, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, en este caso vamos a ver también acá, si queremos hablar la temperatura, ¿no? ¿Cuáles son las temperaturas promedio en la Puna? ¿Mm? Temperaturas. ¿De cuál, profe? ¿De cuál? De la Puna, una temperatura promedio. Será de 0 a 6, Claro, de acuerdo a las informaciones, pero tenemos que, ojo, por ejemplo, ahorita estamos ya en un tema de heladas, ¿no? Y hay también temperaturas bajo cero, de forma estacional, por supuesto, pero es un hábitat donde la vicuña se tiene que adaptar, ¿no? Ya se tiene que adaptar. Y así podemos seguirle haciéndoles preguntas acerca de la vicuña y su medio, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos hablando de la autoecología. Estamos aplicando autoecología. Y para eso nos ha ayudado la etología, que es el comportamiento también que va a desarrollar esta vicuñita, ¿no? Bueno, ahora vamos a una ecología más poblacional, ¿ya? Una ecología más poblacional. Y esta ecología más poblacional se denomina demecología. Así lo han denominado, ¿no? Vamos a leer. Dice, la demecología estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie, desde el punto de vista de su tamaño, ya, número de individuos, estructura, sexo, edad y dinámicas. Bueno, esto de la demecología tiene una gran importancia. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que en temas de, por ejemplo, de forma general, cuando nosotros nos relacionamos con nuestra misma especie, nuestro objetivo va a ser, bueno, en el caso de nosotros que somos seres humanos, tiene un tema de relaciones, de sociabilización, etcétera. Pero a nivel general, ya la importancia es la reproducción para perpetuar la especie, para generar nuestra familia, ¿no? Ya, y sobre todo también por un tema de no llegar a la extinción. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la población, va a ser un tema cuando hagamos relaciones en el ecosistema, pues vamos a ver todos sus elementos formales y funcionales que tienen las poblaciones. Y ahí vamos a hablar de una palabrita muy importante, que es una dinámica poblacional, ¿no? Y eso tienen que entenderlo muy bien. Esa palabra dinámica poblacional nos indica que las poblaciones no se mantienen. Muchas de estas se pueden desarrollar o en otros casos pueden llegar a una extinción. ¿Ven? Entonces las poblaciones no se mantienen en el tiempo. Ya va a depender de su equilibrio y también del medio para que éstas puedan seguirse desarrollando, ¿no? Entonces, eso está inmerso también a lo que es, en este caso, el desarrollo de estas poblaciones, ¿no? Ya, el desarrollo. Entonces van a haber migrantes, van a haber emigrantes, van a haber, ¿no? Como dice ahí, nos va a hablar bastante de lo que viene a ser la natalidad, la mortalidad, ¿no? También, ¿ya? Bueno, seguimos. Entonces, eso se va a encargar de estudiar la demecología. Vamos ahora a una ecología más comunitaria. La ecología comunitaria va a ser estudiado por la cinecología, ¿ya? La cinecología. Entonces, vamos a leer, nos menciona que la cinecología estudia la composición y estructura de las comunidades
formadas por especies diferentes, ¿no? Especies diferentes. Y su relación en su medio como las cadenas tróficas. Bueno, eso hace un momento estábamos viendo que en todo biotopo, en todo espacio físico, va a tener sus productores, sus consumidores, sus descomponedores, ¿no? Y entre ellos va a haber todo un flujo de materia y energía. Pero también nos hemos dado cuenta de que esta ecología y lo que trata es de relacionar ahora con especies diferentes. Puede haber una relación por un tema de alimento, como ya lo ha dicho ahí, como cadena, ¿ya? O puede haber también una relación de ayuda. Entonces, eso también lo vamos a trabajar y les hago recordar algunos términos, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que es la simbiosis, donde se habla, por ejemplo, de que hacen vida junta, los comensalistas, los mutualistas, ¿no? Inquilinistas, por ejemplo, ¿ya? O relaciones antagónicas como el amensalismo, el Profesor, se le parasitismo. escucha entrecortado. Ya, a ver, ahí me escuchan mejor. Profe, yo lo escucho bien. Profesor, sí se le escucha bien. También lo escucho bien. Sí, profesor. Se lo escucha Pero me bien. escucha bien. Internet de la chica. Siga, profe, siga. Ah, ya, ya. Bueno, siempre a veces, pero es bueno que nos mencione para que puede ser también falla de acá, ¿no? De mi equipo. Entonces, a veces el internet llega con, diríamos, con una potencia efectiva y a veces empieza a fallar. Por eso es que no se escucha, pero seguro que se va a mejorar, ¿ya? Bueno, entonces les estaba mencionando la cinecología, abarca eso, ¿no? Ya, y de todas maneras se tiene que enfocar todo ese campo, ¿por qué? Porque estamos viendo a toda la diversidad, no solamente estudiamos al ser humano, no solamente vemos a que éste se desarrolle, sino que se desarrolle con toda su diversidad biológica. Ya, entonces esas son las ramas de la ecología. Se entendió una ecología individual, una ecología poblacional y una ecología comunitaria, ¿ya? Ahora vamos a ingresar a ver un poco acerca de los niveles de organización ya de la ecología, ya niveles de organización, o sea, acá hay algo importante, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que organizar a la ecología, lo primero que debemos de saber es cómo inicia todo. Por ejemplo, si ustedes llevan biología, que creo que dominan a la perfección, eh, la biología tiene también sus niveles, ¿no? Que muchas veces lo relacionan con la ecología, porque sí están, diríamos, uno es el sustento del otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un ser vivo, para generar un ser vivo tenemos que hablar primero de un nivel, por ejemplo, atómico, un nivel en base a lo que viene a ser los bioelementos, ¿no? Las biomoléculas que forman parte de ese ser vivo, la célula, por ejemplo, ¿no? Un nivel citológico, un nivel histológico, ¿no? Un nivel, en este caso, orgánico, sistémico, hasta llegar a un nivel de individuo, ¿ya? Eso es el objetivo de la biología, por eso es que ustedes lo estudian parte por parte, ¿no? ¿Ya? Y que también nos va a ayudar, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de ciclo de la materia, ya vamos a hablar del ciclo del nitrógeno, la importancia del nitrógeno en el organismo, ¿no? Vamos a ver del oxígeno, del dióxido de carbono y todo así, vamos a hablar de todo eso, que está relacionado con la biología. Pero lo principal es que nosotros tenemos que ver que la ecología inicia todo con la formación del ser vivo, del organismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un nivel individual, y qué podemos entender nosotros de un individuo, ¿no? Profesor, individuo puede ser una planta, sí. Individuo puede ser una araña, también. Individuo puede ser el ser humano, también. Pero ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué diferencia hay entre estos individuos? ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre una planta, un ser humano, una araña? Si a los tres le llamamos individuos. ¿Mm? Todos tienen vida, profe.
Ya, claro, los tres son seres vivos, ¿no? De hecho, pero ¿habrá alguna diferencia? Sí, profesor, ¿por qué? Porque cada individuo tiene su propia unidad genética, ¿ve? Tiene su propia unidad genética, ¿no? Entonces vamos a tener que todos tenemos una naturaleza única, ¿ya? Entonces, a partir de esta diferencia, entonces ya podemos nosotros desarrollar a este individuo, ¿no? Entonces vamos a ver que de todas maneras este individuo va a cumplir una función. Esa función que cumple, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Esto no es el nicho ecológico, profesor? Claro, por supuesto. A eso le denominamos el nicho ecológico, ¿ya? El nicho ecológico, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que determinar ese nicho ecológico para cada especie de seres vivos, ¿ya? Y en base a eso también se desarrolla por ejemplo, la misma medicina, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de seres vivos, por ejemplo, de microorganismos, se pueden hacer vacunas, por ejemplo, ¿no? Ya para algún tipo de enfermedad. Ya se puede observar que tiene una importancia alimenticia, según también la composición química orgánica que presenta, ¿no? Entonces, esto basado en lo que es la ecología es pues toda una ciencia aplicativa, diríamos, para los que estudian medicina, ¿no? Ya, ahora, este individuo, como ya les he mencionado, no está solo, sino está organizado, ya. Pero primero la organización vamos a hacer con la misma especie. Esta organización, eh, diríamos que va a tener una finalidad, ¿no? Una finalidad. Pero cuando hablamos de una población, hablamos de individuos de una misma especie que se encuentran en un lugar y tiempo determinado. Eso, por favor, quisiera que lo anoten, ¿no? Una población se habla de individuos de la misma especie que se encuentran en un lugar y tiempo determinado. ¿Por qué te digo esto? Por lo que te comentaba hace un momento de la dinámica poblacional, que a veces hay especies que ya no han desaparecido del mapa, ¿no? Por contaminación, por extinción, a veces por el uso acelerado de estas especies, ¿no? Entonces, ya se hablan de poblaciones, ¿ya? De poblaciones que se encuentran en un lugar y tiempo determinado. Ahora, estas poblaciones se agrupan con otras poblaciones, ¿ya? Y tienden a generar, en cierta forma, una convivencia, ¿ya? Y eso ya se llama, pues, una comunidad, ¿no? Nuestro tercer nivel de organización es ya una comunidad, donde vamos a ver individuos de diferentes especies, ¿no? Entonces, acá podemos decir, profesor, ya me estaba olvidando, ¿no? Si quieren ejemplos de poblaciones, pues hay, por ejemplo, jaurías, manadas, bandadas, cardúmenes, piaras, rebaños y así, ya. Pero ahora vamos al tema comunitario. En un tema comunitario también, como ya voy a interactuar con diferentes poblaciones, ya hablamos de un ecosistema, ¿ve? Entonces, antes de hablar del ecosistema, pues, por ejemplo, un riachuelo puede ser una comunidad. En casa tenemos un biohuerto, también podría ser una comunidad, ¿no? O ya algo más complejo, el mar peruano podría ser una comunidad, porque vamos a ver diferentes, ¿no? Seres vivos, en este caso, ya de diferentes especies. Ahora, ¿dónde se van a adaptar todos estos? Allá, profesor, en un espacio determinado que le hemos llamado biotopo. Y en este biotopo va a haber su diversidad y sus factores ambientales. Pero estos tienen que estar organizados, ¿ya? Tienen que estar equilibrados. Y eso lo estudia el ecosistema. De ahí viene la palabra ecosistema, ¿no? Antes se denominaban sistemas ecológicos. Eso lo han abreviado y ahora se llama ecosistemas. Pero si nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, de ecosistemas, ya tenemos que englobar a sus dos componentes, que son los seres vivos y su medio ambiente, que hace un momento ustedes lo han dicho. Por eso es que el ecosistema viene a ser la unidad básica de la ecología, ¿ya? La unidad básica, esencial, fundamental de la ecología, ¿me entienden?
Entonces, esto es bueno que ustedes lo anoten, porque es pregunta de examen. Es una pregunta sencilla, pero a veces muchos desconocemos, ¿no? Ya, ¿cuál es la unidad básica, fundamental, esencial de la ecología? La respuesta es el ecosistema, ¿ya? El ecosistema. Ahora, ¿quién me dice qué forma el conjunto de ecosistemas? ¿Mm? ¿Qué vamos a formar con un conjunto de ecosistemas? El Biomas. ¿Qué formamos? Biomas. Ya. Hasta ahí va la parte básica, ¿no? Porque todos ustedes me dirán, profesor, el, el conjunto de ecosistemas formamos biomas. Y eso es básico, ¿ah? Eso ya debemos saber todos. Ahora, quiero que me digan otros nombres de biomas. A ver. ¿Cómo también le... Biosfera. No, eso ya es una esfera más grande, una esfera de vida. Otro sinónimo de bioma, ¿cómo le podemos llamar con otros términos al bioma? Biomasa. La biomasa es la materia orgánica que forma parte de un ser vivo. En bosques ¿Otro? mediterráneos. Área Ya, biótica. el bosque mediterráneo es un ejemplo de bioma. Muy bien, pero no es otro término para biomas. Ecosfera, no. Claro, pues ecosfera. Otro término. La tundra. Ya, Regiones geográficas. La biosfera. ya, muy bien, a ver. Por ahí alguien dijo tundra, taiga, ¿no? Ahí tiene sus Pero ejemplos, todo eso claro. son regiones geográficas. Áreas bióticas. Claro. La ecosfera comprende todos los ecosistemas del planeta. Ya, a ver. Muy bien, todo lo que ustedes han dicho es parte complemento del bioma y por ahí alguien escuché, una señorita que dijo regiones mundiales y es correcto, ¿no? Por ejemplo, BRAC acá en Perú hace pues las ecorregiones, ¿no? Como que al Perú lo divide en 11 partes, ya de acuerdo a sus características de agua, en este caso de Clima. suelo, ¿no? De clima, ya y su diversidad. Eh, Algo semejante vamos a hacer, pero con todo el planeta. Entonces, por eso que un bioma se llama región mundial. Otros también le dicen áreas bióticas. ¿Ve? ¿Ve? Así también le llaman áreas bióticas. Y otros también le llaman paisajes bioclimáticos. Fíjate, ese es otro nombre para un bioma. Un paisaje bioclimático. ¿Ya? O paisajes. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo con el ecosistema? Ah, es que también ecosistema puede ser sinónimo de paisaje, ¿ve? ¿Ya? De paisaje, ¿me entiendes? Entonces, ya poco a poco, en la asignatura vamos a llegar a estudiar todos estos ejemplitos que han dicho ustedes, ¿no? El bioma de la tundra, taiga, han dicho los bosques mediterráneos, ¿no? Todo eso, ¿ya? Ahora, algo más grande que un bioma, ¿cómo se denomina? Se denominan regiones biogeográficas, ¿ya? Que en cierta forma muchos también lo relacionan con los continentes, ¿ve? Regiones biogeográficas que son grandes zonas de vida llamados continentes. ¿Cómo se va a llamar nuestra región biogeográfica donde está Perú? ¿Cómo le denominamos? A nuestra región biogeográfica. América. Ya, eso es... Se lo conoce como región neotropical. Muy bien, la región biogeográfica, que lo vamos a estudiar en su debido momento, pero ahora lo estoy haciendo como nivel, de forma general, donde se encuentra nuestro querido Perú, se denomina región biogeográfica neotropical. ¿Ya? Eso que quede grabado, ¿ya? Neotropical, ¿no? Muy bien, y ahora, si ya queremos englobar toda la diversidad, ya todos los seres vivos que hay en nuestro planeta forman una esfera de vida. Esa esfera de vida le vamos a llamar biosfera,
¿no? Se le va a denominar como la biosfera, ¿ya? Entonces, pero profesor, para que exista esta cuarta esfera, esta cuarta capa, ¿no? Tienen que haber otras tres principales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llaman estas otras tres principales? Se llaman la capa gaseosa, la capa líquida y la capa sólida. En cierta forma se está refiriendo al agua, al aire y a la roca y suelo. En términos generales, ¿cómo se llama nuestra capa gaseosa? Atmósfera. Muy bien, la atmósfera. Nuestra capa líquida. Hidrosfera. Ya, y nuestra capa sólida. Litosfera. Lito. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, me han dicho atmósfera, hidrosfera, y en la capa sólida me han denominado litosfera, pero ojo, ahí hay algo que hay que complementar. Toda la capa sólida no se llama litosfera. La litosfera es muy bien. Toda esta capa sólida se denomina geósfera, ¿ya? Y dentro de esta geósfera se encuentra la litosfera. Eso lo vamos a trabajar la próxima semana, cuando trabajemos tierra, ¿ya? Ahí vamos a hablar más sobre esto, ¿no? Pero se denomina nuestra geósfera, ¿ya? Muy bien, entonces, esta capa de agua, esta capa de aire y esta capa de roca y suelo nos van a generar esta biosfera, ¿no? Como que la interacción de estas tres capas genera esta esfera de vida, esta capa de vida, ¿ya? Y si vulneramos una de estas capas, de hecho que va a empezar a generar o a perecer los seres vivos que hay, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora, ¿ya? Ustedes han escuchado seguro hablar de por ejemplo, de la contaminación ambiental, en la cual pues hay ejemplos de cómo se contamina nuestra atmósfera, nuestra hidrosfera y nuestra geósfera, ¿no? Y que a la par muchos de estos viene a ser también cíclico. Si nosotros eliminamos diríamos, fertilizantes, ya, abonos sintéticos, a las finales, por un tema de ciclos, este va a llegar a la laguna, al lago, al mar, ¿no? O también puede generar, en este caso, contaminación, en este caso física, ya, y a su vez puede llegar de esto hasta los consumidores, y de los consumidores ya pasa por todo un tema de cadena, ¿no? Entonces, de hecho, que van a haber, diríamos, organizaciones, ya van a haber tratados que se van a generar justamente para no dañar a estas capas que hemos estado hablando, ¿no? Con la importancia de que la biosfera se siga desarrollando y sobre todo que nos salga perjudicada. Bueno, a las finales tenemos nosotros un lugar de nuestro sistema planetario, un lugar sideral, espacial, un lugar planetario, en el cual se desarrolla la vida. ¿Cómo se va a llamar ese lugar? ¿Cómo se va a denominar ese lugar? Ecosfera. Correcto. Una ecosfera, ¿no? Una ecosfera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se indican, ¿no? Que podrían haber otras ecosferas en el universo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría o no? Sí, profe, puede ser. Claro, podría. ¿Por qué? Porque, profesor, hay muchos sistemas solares. Nosotros somos uno de ellos. Pero semejantes al nuestro hay muchos, millones, ¿ya? Entonces, pero reconocidos hasta el momento, la Tierra, ¿no? La Tierra está en un lugar privilegiado, un lugar que genera una biotemperatura promedio para que nos podamos desarrollar, ¿ya? Entonces, por eso es que se considera a nuestro planeta como una ecosfera, ¿ya? Ahora, estos vendrían a ser los niveles de organización.
Bien, como nos faltan unos cuantos minutitos, son 4 minutos que ya nos falta para... mañana creo tenemos 2 horas más, ¿ya? Les quería mencionar, ¿ustedes tienen la práctica ya descargada? Sí, ¿no? De hecho, Ya. profe, sí. Ya, lo que a mí me gusta es, fíjense, que la práctica se comprenda y a las finales todos terminamos felices, ¿no? Porque a veces decimos nosotros las claves, pero al final tú no terminas comprendiendo el ejercicio, ¿ya? Y cuál es nuestro objetivo, comprender, ¿no? Más que nada. Entonces, yo lo que hago es, según lo que voy avanzando, voy desarrollando la práctica, para así poder también así debatir con ustedes, ¿no? Dialogar y todo. Ya, eso siempre en mis clases, por favor, tengan ya la práctica descargada o impresa para que nos podamos ayudar, ¿no? Y a las finales podríamos hacer un recordar de las claves, pero ya eso va a ser algo más simbólico, ¿ya? Bueno, nos vamos a ir a la pregunta 5. A ver, todos, si ya tienen su práctica, nos vamos a la 5. ¿Alguien ha desarrollado esta pregunta? ¿Alguien, alguno de ustedes? O ahorita de repente podemos desarrollarlo. ¿Qué sale en la pregunta 5? Ya, lo vamos La a... Ya, muy bien. Por ahí me dice su compañera la E, ¿no? Y de repente otros también ya sacaron la respuesta. Ya, está bien sencillo. Por ejemplo, comunidad, ¿qué es una comunidad? Es un conjunto de poblaciones, profesor, ¿no? Que una región biogeográfica, profesor, es neotropical, ¿no? Neotropical. Ya, eso lo hemos visto en base a las regiones biogeográficas. Bioma, un ejemplo de bioma puede ser tropical lluvioso, ¿no? Lo que le llaman acá también bosques tropicales lluviosos, que le dicen así, ¿ya? Y un ecosistema, hemos dicho que el ecosistema es la unidad básica y fundamental de la ecología, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa relación, nuestra respuesta saldría la E, ¿no? La E, ¿ya? Correcto. Muy bien, entonces, para terminar ya nuestra clase, por favor, la practiquita les voy a pedir bastante, como dice, ¿cómo le podríamos denominar acá? La practiquita lo ha realizado un docente del centro preuniversitario, pero lo ha hecho pues de una forma acelerada y de todas maneras va a haber algunos errores que yo les voy a yo les voy a ayudar a ver dónde están estos, ¿no? Y entonces si de repente alguno de ustedes está desarrollando, ya, si encuentran algo, no se preocupen, mañana yo les voy a ayudar, ya, o si por ahí no les cuadra, es porque ya les dije que tiene algunos errores, ya, pero todo se organiza o se ordena, como dice, conversando, ya. Muy bien, entonces, hasta el día de mañana, ya, cuídense por favor, ya siempre tengan en cuenta las normas de bioseguridad, para que no nos contagiemos o no contagiemos a nuestras familias. Hasta mañana. Mañana, profesor. Ya, profe, Gracias, gracias. profesor. Hasta mañana, profesor. Mañana. Profesor,